Y bueno, queríamos iniciar un poco preguntando, Guillermo Lasso, digamos, ha sido un gobierno que una de sus características, se puede decir así, ha sido su cercanía con los medios de comunicación, donde básicamente, digamos, permitió que avance el concurso de frecuencias, que ya venía, bueno, desde el gobierno pasado, se consolidó en pero en cambio, con lo que tiene que ver con las frecuencias de las telecomunicaciones, más bien ha dejado que el tiempo avance, pero del lado contrario, y no han avanzado las concesiones, la firma de los contratos con Movistar y también con Claro. Y bueno, ahí la pregunta, ¿qué ha pasado al interior del gobierno? Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Ana María Verónica, un gusto estar aquí en Guama Radio. Un saludo para todos la audiencia de su medio. Bueno, sí, haces bien al escribir que ha habido, digamos, un enfoque más orientado hacia los medios privados y no frente a un tema que le atañe y que le involucra prácticamente a todos los ecuatorianos, que es el de la telefonía móvil. Pienso que es un tema que debió haber sido prioritario para este gobierno y que vemos al día de hoy una negociación de la que no se conoce prácticamente nada y unos contratos que están a punto de expirar, es decir, cumplir su plazo de 15 años en agosto para el caso de Claro y en noviembre para el caso de Movistar. Yo he sostenido que esta negociación ha estado marcada por, primero, la irresponsabilidad del gobierno al no haberla priorizado y al no haber tomado las cartas en el asunto en el debido momento. Por otro lado, ha sido una negociación que conducida de manera un poco irresponsable, porque ni siquiera conocemos digamos, la calificación profesional y técnica del equipo negociador del Ecuador. Es decir, se ha iniciado a destiempo y no sabemos quién conduce ni quién lidera la negociación frente a operadoras que seguramente tienen equipos ultra profesionales y técnicos al frente. Y finalmente una negociación absolutamente opaca, ¿no? Es decir, muy poco transparente, sin información. Imagínense que a la veeduría ciudadana que designó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue notificado la constitución de la veeduría en diciembre del 2022 y recién se les permitió incorporarse a las mesas de negociación en mayo del 2023. Es decir, a pocas semanas antes de que se suspenda la negociación. Entonces, ha sido muy poco transparente este proceso. Y claro, los medios de comunicación tradicionales poca atención le han dado, ¿no? En la anterior renegociación, cuando se trataba de criticar al gobierno de ese entonces, hace 15 años, era un tema prioritario para los medios. Ahora los medios tradicionales hacen mutis en este caso. Juan Carlos, y sobre este silencio, justo es lo que decíamos, ¿no? Al inicio, que ha sido un tema que se ha mantenido prácticamente en el silencio de la discusión pública, ¿no? Y ahí hay que comprender cuál es la importancia, digamos, de este recurso del Estado, porque es un recurso público finalmente, ¿no? Donde operan el Estado maneja las concesiones, digamos, para las telefónicas. Y ahí está, ¿cuál es el criterio, digamos, ahorita de negociación que se está manejando? Porque en anteriores años, como tú mismo lo habías dicho, se le criticaba al gobierno que había un interés, digamos, de cobrar, de dejarles, digamos, a las empresas de telecomunicaciones, sobre todo de telefónicas, un aire súper amplio, digamos, de ganancias y muy pocas retribución al Estado, ¿no? En el caso de Guillermo Lasso, ¿cómo se está llevando las negociaciones, digamos? ¿Qué es lo que está detrás para que esas negociaciones no se hayan dado? ¿Hay ahí, digamos, una petición de las empresas de mayores ganancias? ¿O cuál es lo que está ahí en la mesa de discusión que ha impedido que se dé estos acuerdos prontos? Bueno, es muy importante varias de las cosas que tú mencionas, Ana María. En primer lugar, el tema de los parámetros de la negociación. Es decir, no se conoce cuáles fueron las líneas base, las líneas marco para la negociación, qué es lo que busca el Estado en esta concesión. Recordemos que no es solamente el recurso natural del espectro radioeléctrico, como tú mencionas, sino también es la explotación del servicio de la telefonía móvil, con todo lo que eso implica, que es un servicio básico que está, atribuido exclusivamente al Estado. El Estado, por excepción, puede, concesionarlo al sector privado. Pero entonces son dos cosas, ¿no? Son el uso de un recurso natural que es el espectro radioeléctrico y por otro lado la explotación de un servicio
que es exclusivo del Estado y que por excepción se le delega al sector privado. Entonces, efectivamente, como decías, ¿cuáles son esas grandes líneas? O sea, ¿qué es lo que debemos buscar? Porque es importante saber, por ejemplo, si el Estado quiere recibir plata, dinero, cash, ¿no? Que normalmente va a la cuenta única del Tesoro, o si lo que quiere el Estado más bien es que ese dinero que deberían entregar las operadoras debería revertirse más bien en desarrollo de tecnología, de infraestructura para zonas que no tienen acceso hoy día a la tecnología, ¿no? Recordemos que hay amplios sectores del país que todavía tienen como único medio de comunicación el satélite, ¿no? Porque son zonas inhóspitas, donde no llega la fibra óptica, donde no llega la infraestructura básica. Esto de que inauguran cada y cuando los famosos, que además les van rebautizando en cada gobierno, ¿no? Le llamaban telecentros comunitarios, luego le llamaban infocentros, ahora le llaman puntos del encuentro, ¿no? ¿Es realmente a través de eso que se hace una verdadera transformación y se democratiza el acceso a las tecnologías? Yo pienso que no. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para esa negociación que nos den una pauta de lo que quiere el Estado conseguir al concesionar tanto el espectro como la explotación del servicio? Todo eso es oscuro, todo eso es. Entonces, la última parte de tu pregunta, ¿por qué estamos en esta situación? Yo pienso que, pensándolo bien, pensando positivamente, por irresponsabilidad y falta de planificación del gobierno. Ahora, pensando mal, ya se abren otras posibilidades, ¿no? Tratar de negociar a último minuto condiciones que no necesariamente sean favorables para el país. No sabemos ni siquiera en cuánto se ha valorado. O sea, ni siquiera tenemos una noción de la valoración. No sabemos si se ha hecho la valoración. Y la valoración no es un tema menor. Es alrededor del cual gira todo lo demás. Porque, por ejemplo, si yo le voy a imponer en los 11 anexos que tiene el contrato, le voy a imponer índices de calidad, cobertura en carreteras, régimen sancionatorio, ¿no? Las operadoras tienen que ver, ok, ustedes me quieren imponer esto, pero ¿cuánto me van a cobrar? Para yo saber y hacer mis números y saber si es que puedo aceptar esos números o no. Entonces, nada de eso se conoce. Entonces, claro, se suspende esta negociación cuando faltaban 5 días, apenas 5 días, para que se cumpla el plazo de negociación. Es decir, se suspende por 120 días la negociación y cuando se retome, cuando se cumplan esos 120 días de suspensión, hay apenas 5 días para completar la negociación. Entonces, ¿en qué términos vamos a sentarnos a negociar? Y Juan Carlos, y finalmente además en los tiempos y en los plazos de los que se está hablando, estamos en periodo electoral, digamos, es un gobierno de salida, ¿no? Es un gobierno de salida que está tratando de negociar, además que hay que entender, digamos, la importancia de las telecomunicaciones por digamos, por los millones, el dinero que recorre, digamos, ¿no? Las ganancias que tiene este sector, digamos, de las telecomunicaciones, que son las telefónicas, y lo que implica para el Estado, ¿no? Digamos, una negociación en donde se planteen ciertos criterios de tal vez mayor ganancia para la empresa, menor para el Estado, mayor para el Estado, pero eso se está dando en un contexto político de salida de un gobierno, y de un gobierno que no ha tenido la legitimidad, digamos, justamente para poder tener la legitimidad de decir, bueno, estamos haciendo una negociación para bien del país, ¿no? Entonces, ¿cómo miras eso? O sea, digamos, Lasso podría parar esa negociación y dejarla más bien que lo haga el gobierno siguiente. A ver, empiezo por el final. Eso sería lo más prudente, Ana María. O sea, que dadas las circunstancias de debilidad política, de falta de legitimidad ya en este punto del gobierno, que diga, ok, yo le dejo al próximo gobierno para que cierre. Algo similar, a pesar que a mí no me gustan las comparaciones, pero en el proceso de renegociación hace 15 años, en el 2007, 2006, 2007, los contratos se vencían en el 2008. Recordemos que hubo elecciones a finales de 2006 y el nuevo gobierno de Rafael Correa se posesionó en enero de 2007. ¿Ya? Yo había conducido la renegociación hasta ese momento. Yo tenía la plena capacidad para cerrar y firmar los contratos de renegociación por 15 años. Sin embargo, no lo hice. Y no lo hice precisamente por lo que tú mencionas. Dije, hay un nuevo gobierno electo, voy a entregar
las 60 y pico de actas de negociación que tuvimos con las dos operadoras de manera abierta, transparente, con un veedor de la OEA en todas, desde el inicio, en todas las sesiones de renegociación que se la llevó además con las dos operadoras en la misma mesa, para que no hayan diferenciaciones ni cambios en la negociación de una a otra. Y se hizo la valoración a través de una licitación, donde una banca de inversión hizo la valoración en base a los parámetros técnicos y dimensionamiento del mercado de ese momento, hizo la valoración. Todo eso, la valoración en sobre cerrado y las actas de negociación, yo le entregué al nuevo gobierno, para que el nuevo gobierno continúe, revise, porque además hizo bajo la modalidad de que se denomina en inglés single undertaking, que significa que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Es decir, no había ningún aspecto del contrato de lo que yo avancé que no haya podido ser reabierto y renegociado. Entonces, hasta que todo esté negociado, todo puede ser revisitado. Entonces, en esas condiciones yo le entregué, pero le entregué al nuevo gobierno para que tome la decisión, como un nuevo gobierno que entraba en funciones, pero porque quedaba todavía 1 año y medio para que venzan los contratos. Entonces tenía el nuevo gobierno la posibilidad de retomar la negociación, reabrir todos los temas, ver lo que se ha avanzado, reformular lo que crea que es pertinente y negociar los contratos por 15 años, porque le vencían en agosto y noviembre de 2008. Ahora la gran diferencia es que sí, estoy de acuerdo contigo, lo prudente sería dejar que el nuevo gobierno, aunque sea solamente por lo que queda del periodo de 1 año y medio, el nuevo gobierno, recién electo, tome las decisiones del caso. Pero el problema, Ana María, es que vencen los contratos en menos de 1 mes. Entonces, claro, ¿y qué es lo que le va a tocar hacer al Estado? Queda un vacío, digamos, ahí, porque en 1 mes están, digamos, en un vacío legal las empresas. En medio de la campaña electoral, con el gobierno a días de salir, y un contrato de 15 años. Pero digamos, se repetiría casi lo que pasó con las frecuencias de radio y televisión, donde muchas de las frecuencias, recordemos, vencieron en el 2016 y se mantuvieron hasta casi el 2020 sin ningún contrato. Podría pasar algo similar. Prorrogadas. Efectivamente, Verónica, pero fueron prorrogadas. Entonces, ¿qué va a tocar hacer ahora? Va a tocar prorrogar estos contratos de 15 años, prorrogarlos y en la regulación ecuatoriana, en el reglamento de obtención de títulos de habilitantes, no se prevé una prórroga de contrato de concesión. Se prevé, por ejemplo, una prórroga de la entrada en operación para una licencia de telecomunicaciones. Por ejemplo, si usted me dan una licencia a mí y yo tengo 1 año para entrar a operar y no entro a operar, puedo prorrogarla por 6 meses. Eso se contempla en el reglamento. Una prórroga de un contrato de 15 años no está contemplada y en los contratos tampoco. Entonces lo que va a tocar es negociar una prórroga para que las operadoras acepten quedarse en las mismas condiciones de los últimos 15 años por el tiempo que le tome a este y al nuevo gobierno terminar una negociación que insisto, debía haber estado lista por lo menos 1 año atrás. Y hay otra pregunta, Juan Carlos, digamos, ahorita justamente por el término y las fechas que ya se caen, digamos, de estos contratos, siento que hay una suerte como de presión, no sé, de la opinión pública hacia el gobierno por intentar que se negocie lo más pronto posible ante esta idea, digamos, de quedarnos sin el servicio. Y ahí, digamos, no se habría más bien un panorama más favorable, digamos, a las empresas para que vengan con nuevos condicionamientos, más allá de lo que implique la mejora del servicio, que es lo que como sus usuarios esperaríamos. Por supuesto, perdemos capacidad de negociación cuando estamos con la soga al cuello o con el agua hasta las narices, ¿no? Y sabemos que por obligación constitucional tenemos que garantizar como Estado la continuidad del servicio, un servicio que es básico hoy en día para la comunicación, el trabajo de las personas, la educación. Es decir, es un servicio que no puede faltar. Sería una crisis terrible si es que se suspendiera el servicio. Entonces el Estado tiene que ver cómo garantiza la continuidad del servicio, pero en condiciones absolutamente desfavorables porque estamos ya a vísperas de que se expiren los contratos. Entonces, por un lado, el prorrogar los contratos va a implicar que las operadoras acepten y luego implica también un riesgo porque la Contraloría tendría que revisar qué significó para el Estado ecuatoriano mantener unas condiciones de hace 15 años cuando ya podíamos haber tenido nuevas condiciones desde ahora.
Uh-huh. Y más aún, entonces, Juan Carlos, ahí hay un tema, ¿no? Digamos, pensar en nuevas condiciones, hay una cuestión que se lo plantea, digamos, desde cierto sector, es crítico, digamos, al tema del manejo de los negocios de las telecomunicaciones, que es que las empresas de Telefónica, por ejemplo, son una de las empresas que en pandemia, a diferencia de todos los sectores, digamos, no tuvieron un impacto negativo, sino más bien positivo, ¿no? Porque fue como que la pandemia exponenció, digamos, las ganancias de estas empresas y eso no se vio reflejado en que el Estado obtenga, digamos, mayores ganancias o algo, porque justamente había unos contratos ahí marcados y establecidos. Entonces, lo ideal hubiera sido que justamente aprovechando que se había un momento de renegociación, se mire este tema para mirar mejores condiciones de ganancias para el Estado, pero eso no se lo ha hecho. Entonces, ¿cuáles son la mirada, digamos, que tendría que estar presente en una mesa de negociación para este nuevo contrato, digamos, con las empresas telefónicas desde una mirada de beneficio para el Estado, digamos? Sí, efectivamente, digamos, el mercado de las telecomunicaciones, de la tecnología, es súper dinámico, es muy cambiante. O sea, todo el tiempo están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevas generaciones de telefonía. Ahorita estamos hablando, en el Ecuador estamos en la 4G, pero estamos hablando ya de la 5G, que nos anuncian muchas veces, pero que nada se concreta. Y eso implica inversión en tecnología, ¿no? Entonces, el consumo de los usuarios también se ha modificado. Ya la gente cada vez habla menos por telefonía móvil y utiliza más datos, ¿no? Para utilizar comunicación vía IP por las plataformas tecnológicas, WhatsApp y todo esto, ¿no? Entonces, el mercado va cambiando, va mutando, y justamente por eso es fundamental el tema de la valoración, porque de manera técnica hay que dimensionar el mercado, ver cómo está funcionando el mercado, qué demanda hay más demanda de datos, cómo se está configurando, cuál es el ARPU, el consumo promedio por usuario, y en base a eso se obtiene una valoración, como decía, de los dos rubros, ¿no? El rubro del espectro radioeléctrico, porque recordemos que los distintos servicios de telefonía móvil utilizan distintos espacios del espectro, distintas bandas, ¿no es cierto? No es la misma banda en la que se utiliza 5G que la banda en la que se utiliza la telefonía de voz, de telefonía móvil. Entonces, hay que valorar esas bandas por un lado y hay que valorar el servicio, qué es lo que van a beneficiarse, de qué forma se van a beneficiar. Hoy en día tenemos un esquema en la que se paga un porcentaje de la facturación, ¿ya? Entonces se paga un 1% para el desarrollo de las telecomunicaciones, para la universalización que se llama, y el 2.93% de la facturación como retribución del Estado, aparte de lo que pagaron por adelantado al inicio del contrato. Entonces, había un pago por adelantado de cash y un porcentaje de la facturación que debía pagarse. Pero incluso alrededor de ese porcentaje, ha habido disputas con las operadoras porque las operadoras han cuestionado la forma como se calculaba ese porcentaje. Entonces ha habido inclusive disputas judiciales. Y por eso yo digo, por ejemplo, que una de las prioridades de este gobierno, para demostrar el mal manejo de las telecomunicaciones y la irresponsabilidad con lo que se ha hecho, una de las prioridades era, por ejemplo, el nuevo reglamento de tarifas. Porque justamente por las disputas judiciales, el juez ordenó que se dicte un nuevo reglamento de tarifas para que en base a ese nuevo reglamento se pueda reliquidar lo que deben pagar las operadoras. Se acaba recién de aprobar el reglamento hace pocas semanas, es decir, se esperó 2 años cuando eso era prioridad, sin que se pueda liquidar por varios años lo que le correspondía pagar a las operadoras por ese porcentaje de la facturación, ¿no? Por estos descuidos, al igual que este descuido que había en la renegociación. Entonces, claro, partiendo de ese punto de saber en cuánto se valora el negocio y la explotación, podemos ver qué esquema de retribución, como dices, Ana María, qué esquema de retribución podemos tener, sea en pago por adelantado, sea en porcentaje de la facturación, o sea incluso en inversión tecnológica. Porque puedo decir, yo quiero que usted no me dé efectivo, sino que quiero que todas las carreteras, el 100% de las carreteras estén cubiertas por la telefonía móvil, así que invierta en equipos o en antenas. Quiero que los pueblos más recónditos, donde no es rentable que llegue la telefonía, haya una señal que pueda contactarles a estas poblaciones. Es decir, el Estado puede pedir muchas cosas, pero siempre puede pedir en base a un criterio de cuánto vale.
que es el que no tenemos ahora. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sin duda un tema el que hay que seguir investigando, conversándolo, porque aparentemente la telefonía se queda como en la llamada, en el mensajito, pero no pensamos todo el derecho que implica y lo que hay detrás de el uso también de estas frecuencias. Muchísimas gracias. Y Verónica, tal vez, si es que me permite un segundito, decir que parte de la digamos, improvisación de la negociación ha sido que prácticamente se desmantelaron los equipos técnicos que había en Arcotel, en donde cada dirección tenía funcionarios de carrera, ya sea de la Superintendencia de Telecomunicaciones o de la anterior Conatel o Supertel, se desmanteló, se pusieron funcionarios profesionales, abogados, economistas sin experiencia en telecomunicaciones, y ahora estamos viviendo las consecuencias de ese mal manejo de las telecomunicaciones. Necesitaríamos otro programa sin duda para hablar de Arcotel, pese al hermetismo, evidentemente también de esta institución, pero bueno, otro tema para seguirlo conversando. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes.